Hola nuevamente, ¿cuánto tiempo sin vernos? Wow. Recién tuve y tuvimos todos los que estamos viendo el video y sobre todo los que estuvieron en la otra pieza, pues el gusto de ver tu presentación, que me parece que fue ágil, fue didáctica, fue sencilla, fue clara y sobre todo que da mucha información para que podamos conversar en esta siguiente pieza. Eh, que yo te había propuesto que tuviéramos una primera parte tal vez de alineación, o sea, asegurarme que yo entendí bien tu modelo. También si algo me llamó la atención que no hayas hablado o no hayas profundizado, que podamos tener la oportunidad de que hables de ello y profundices. Y después ahí es donde ponemos los dos modelos sobre la mesa y vemos, ¿no? Claro. O sea, vemos en qué se parecen, en qué no, desde dónde está parada la postura de la divergencia y sobre todo con la finalidad, perdón, de pues qué podemos aprender mutuamente de este encuentro, ¿no? Y de este, pues, es que quiero decir choque de visiones, pero no es un choque, es simplemente un convivio de visiones, ¿no? Un convivio, ándale, me gusta. Ándale. Entonces, a ver, fíjate que, a ver, voy por orden de las notas que fui Claro. tomando. Me llamó la atención que tú llegaste al coaching desde el desprecio, decías, ¿no? Sí, sí, sí. Y que algo que me parece muy acertado que hiciste, porque así también lo expresaste, es, bueno, justamente porque no me gusta tanto, me voy a meter a aprenderlo, me voy a poner a estudiarlo, ¿no? Eh, para entonces tener elementos para confirmar esa creencia que tengo de que esto es basura, ¿no? Claro. Pero a la hora de meterte ahí, pues algo cambió, ¿no? Y Exacto. esto me parece muy acertado porque algo de lo que los seres humanos podemos estar seguros es que tenemos sesgos cognitivos. Y generalmente todos los seres humanos creemos que tenemos la razón. Y generalmente todos los seres humanos pensamos diferente. Entonces, algo ahí está fallando. No podemos Y que simultáneamente... incluso, Ajá. y que incluso es una de las aportaciones de Ken Wilber. Ken Wilber dice, si todo el mundo está equivocado en cosas, no estará 100% cierto, pues también todo el mundo debe tener un poco de razón, ¿no? Porque no está 100% equivocado, entonces debe haber algún pedacito. Y esa visión que yo la había aprendido en la maestría de psicoterapia. O sea, yo conocí a Ken Wilber en la maestría, me encantó, pero lo había visto todo el tiempo desde esa perspectiva. Cuando me meto al tema del coaching, de pronto como que dije, a ver, ¿qué haría Wilber? ¿No? ¿Qué haría Wilber ante el coaching? Pues a lo mejor decir, en vez de que haya un conflicto entre los coaches ontológicos contra los sistémicos y los sistémicos contra los ejecutivos, Wilber lo que haría sería, a ver, voy a hacer algún mapita donde todos colinden. Entonces, efectivamente, ¿no? Como que ahí, qué bueno que traía yo esa idea, porque dije, voy a entrarle y luego ya que lo conocía, además, yo mismo me preguntaba, ¿me hago coach ontológico o me hago coach sistémico, no? Y de pronto dije, no, es que se puede todo, ¿no? Entonces, exacto, de ahí surgió esa iniciativa. Es buena premisa. La verdad es que eso yo creo que se lo recomendaría todo. Creo que es una base sólida a partir de la cual podemos partir ambos en esta conversación, que sobre todo cuando tenemos ideas distintas, habrá que concederle a la otra persona que tal vez sabe o está viendo algo que yo no, ¿no? A Exacto. veces no, a veces el otro es tal cual un idiota, ¿no? Eh, pero a veces uno es el idiota y Claro. simplemente no se ha dado cuenta y cree que uno es muy sabelotodo. Entonces, frente a esa posibilidad, creo que siempre vale la pena tomar una postura de apertura a desafiar las propias ideas, ¿no? Si quieres, llámale humildad, si quieres, llámale conciliación o educación, da lo mismo. De lo que se trata es de no ser soberbio, porque el sistema, tú que estudias tanto el sistema, perdón, el modelo sistémico, pues sabes que cualquier nodo que se cierra al conocimiento, pues es el nodo soberbio, ¿no? El que ya no Exacto. alimenta más información y por lo tanto, pues no es un nodo muy saludable. Entonces, eso creo que nos hermana, ¿no? Esa premisa y podemos tener una buena conversación a partir de ahí. Habrá también unos puntos en los que no haya coincidencia, o sea, a pesar de que todo se puede mapear, tal vez como dices en el esquema de Ken Wilber, habrá una cosa que dices sí, pero A es A y B es B. Es decir,
consultoría es consultoría y jamás podrá ser coaching, Claro. ontológicamente hablando. Y me refiero a la palabra ontológico no relacionado con la práctica del coaching, sino con el de la filosofía, del cual el coaching ontológico refiere que es como la última esencia del ser, de lo que significa ser consultor, ¿no? Que en nuestro entendimiento desde el no directivo es yo te soluciono o yo te digo cómo se hace. Bueno, esto no puede ser simultáneamente, yo no te doy la solución, yo te ayudo a que lo descubras. No puede ser, ¿no? Entonces, por eso son dos cosas además, distintas. Déjame aportar ahí dos detalles. Uno es la famosa semántica, ¿no? A veces no estamos de acuerdo en el sentido de que usamos las palabras de una manera diferente y a veces alguno la está usando erróneamente, ¿no? Ya te vas a la etimología o al significado o a la Real Academia de la Lengua y mira, este es el término. Entonces, eso es importante, que muchas cosas en las que aparentemente no coincidimos son porque usamos el lenguaje de una manera diferente. Entonces, eso vale observarlo, ¿no? Y la otra, ¿qué otra cosa te iba a decir? ¿De qué estabas hablando tú? No, bueno, que un chiste, no aclaré yo en la charla anterior que después lo que yo descubrí es que eso que yo decía, oye, ¿a poco este es el dichoso coach? ¿Y qué tarado es el coach? Lo que me di cuenta con el tiempo es que más bien estaban usando erróneamente la palabra coach, estaban presentando un instructor. O sea, lo correcto es que dijeran, y ahora nuestro speaker, o ahora nuestro maestro, o ahora el conferencista, y decían coach, y entonces eso es malo para el coaching, porque al pasar una persona que yo consideraba, esta persona está diciendo barrabasadas, pues yo se lo atribuía, dijeron que era coach, pues supongo que eso es lo que enseñan ahí, ¿no? Entonces, ese sesgo que por supuesto tenía y tenemos todos de que generalizas, universalizas, ¿no? De que porque esta persona es tonta, entonces todos los que vengan de su mismo origen van a ser tontos. Bueno, por supuesto que no, pero sí creo que estaban utilizando erróneamente el término y que lo vemos constantemente en congresos hoy en día. Con ustedes su coach de finanzas personales y pasa el tipo y da una sesión de consultoría porque se avienta ahí pasar un par de casos y darles consejos y todo. Entonces, qué chistoso, lo presentaron mal, ¿no? Entonces, a veces parte de nuestra labor también educativa, por ejemplo, lo veo en ti y lo veo en mí, es simplemente hacer esas aclaraciones, ¿no? A mí a veces me han presentado con ustedes su coach, Juan Clarau, y lo primero que aclaro es, sí soy coach, pero no voy a hacer coaching ahorita. Ahorita voy a ser maestro o ahorita voy a ser terapeuta, ¿no? Según el caso. Y eso ha ayudado a que personas digan, entonces es otra cosa, ¿no? Sí, porque sería tan no quiero decir inútil, pero tal vez sería como simplemente que no ayudaría a que te presentaran como el hijo, aquí está con ustedes, el hijo Cuautli-Arau. Exacto. Si eres hijo, o sea, alguien te parió, pero en ese momento no vas a hacer un rol de hijo frente a la gente, el ¿no? cliente del dentista. Exactamente. Ajá, exacto. Entonces, es lo que estamos diciendo, ¿no? Que también sí es importante la puntualización de los términos. Puedes decir, en este contexto se usa de esta manera y en este otro de otra. Porque, por ejemplo, la palabra coach, si lo buscas en el diccionario en inglés, en el equivalente a la Real Academia de la Lengua, pero en Estados Unidos, pues resulta que coach sigue siendo o el entrenador del tema. ¿Se está metiendo un helicóptero? Pero pues es que estás en París y me imagino que están ahí pasando, ¿no? Por el cielo. Ya. Sí, es que están aquí en la Torre Eiffel. Ha habido un caos por unas cepas que se vendieron. Pero, perdón, te decía, la misma palabra coach no la encuentras en el diccionario con la acepción que nosotros entendemos de coaching. Esperamos que un día esté ahí. Porque también hay diccionarios técnicos, ¿no? Es decir, exacto, en las disciplinas hay ya palabras específicas que tienen un significado muy particular para esa disciplina, pero en el uso común, en el vulgo, digamos, entre la gente, puede tener otra, ¿no? Es como a ver, ¿a ti qué te gustan los chistes? A ver si te sabes que estaba Jesús hablando con sus discípulos, lo voy a decir mal seguramente, ya me conozco, pero dice algo así, y en verdad os digo, hermanos míos, que X es igual a Y al cuadrado más 1. Entonces, maestro, no entendimos. Claro que no, es una parábola. Entonces, cuando hablas de parábolas,
entre nosotros, pues una parábola, pues es una historia que tiene una extrapolación, Con ¿no? una O sea, enseñanza, ¿no? una enseñanza de algo ficticio, pero es como una metáfora, digamos, ¿no? Pero si tú Luis, vas con necesitamos que ya te quites esa idea que tienes de que lo vas a contar mal. A veces cuentas mal el chiste, pero a veces lo cuentas muy bien, como ahora. Entonces ya... No, lo digo porque yo no sé si así es la fórmula de la parábola y en una de Bueno. esas hay un matemático aquí y me dice, no, las parábolas son, ¿no? A eso Sí, me sí, sí, refería. sí. Pero está perfecto. Entonces, tal cual, o sea, un matemático, alguien que estudie cálculo, un actuario, un físico, va a entender que cuando le digan parábola, él va a ver la fórmula y es lenguaje técnico. Entonces, claro Claro. que para nosotros, cuando nos dicen coach, estamos viendo algo muy diferente de lo que el cliente, que es la mayor parte de la gente, ve. Pero además, entre coaches tenemos diferentes entendimientos de la palabra y por lo tanto, de qué es lo que se espera que haga un coach. Y yo ya platicaba con tu comunidad cuando tuviste a bien invitarme que yo veía ahí tres grandes modos de ser coach, que es como el coach entrenador, tal cual el que da, provee de algo que le falte al cliente, ¿no? Ya sea motivación, ya sea herramientas, ya sea apoyo, algo para que logre sus objetivos, ¿no? Luego está el coach, digamos, co-creador de ser, ¿no? Que es entre los dos juntos, yo te voy acompañando y te voy como realimentando, vamos compartiendo miradas y vamos haciendo que tu forma de ver la realidad y el mundo y entenderte a ti mismo también se vaya transformando hacia algo que te funcione mejor, ¿no? Y luego está el coach del autoaprendizaje que dice, lo que menos importa soy yo como coach, sino que tú te potencies, eso que tú haces naturalmente y solo, bueno, lo sistematizamos para que sea más rápido, más divertido, más fácil para ti darte cuenta hacia lo que quieras. Y me gustaría utilizar estos tres escenarios porque de alguna manera se relacionan con la visión que tú tuviste de el coaching de acción, el coaching ontológico o el coach ontológico y el coach o el coaching sistémico. Sí. Pero partimos de diferentes puntos de vista y es lo que se me hizo también interesante porque el punto de vista desde el que partimos en el coaching no directivo tiene que ver con lo que hace el coach, cómo interpreta el coach al cliente, cómo interpreta el coach el conocimiento o el aprendizaje y por lo tanto, pues, qué es lo que hace para lograr los fines que entiende que como coach tiene que hacer. O sea, ¿para qué me están pagando, no? Y desde eso, entonces, va la metodología. En el tuyo es completamente al revés, es decir, ¿desde qué postura está el cliente? ¿Qué es lo que está viendo? ¿Qué es lo que está trabajando? Si está viendo los objetivos, ¿no? Y por lo tanto tiene que trabajar acciones. Si lo que está viendo es una transformación personal, o si, y donde se entiende él como principal obstáculo, decías, o si entiende que hay que su temática es multifactorial, ¿no? Hay que alinearse con pues casi que el resto del universo, ¿no? O sea, es decir, con los actores relevantes para su temática, pero que van más allá del individuo, ¿no? Y que son sistemas. ¿Entendí eso bien? Sí, 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 totalmente. A veces yo les he dicho a mis alumnos, en conclusión, según el sapo, la pedrada. ¿Por qué? Porque te estás fijando en el sapo. O sea, no lo digo en un sentido peyorativo, sino sí. La propuesta aquí es ¿qué está solicitando con su atención el cliente? Y entonces tú adáptate a esa situación, ya sacas así tu maletín de herramientas diferentes, ¿no? Ok, bueno. Entonces esa primera parte está interesante. Creo que tiene también alguna relación con el modelo del aprendizaje en 3 bucles de Argyris y Sean, si no me falla la memoria, que no sé qué tan familiar te es, lo retoman en el ontológico con otras palabras y tiene que ver con que frente a los resultados, digamos que hay un primer bucle que tiene que ver con las acciones, okay. ¿no? Y que si tú quieres cambiar los resultados, en el primer bucle tú atiendes las acciones, cosas diferentes que podrías hacer para lograr resultados diferentes, pero que por lo general atrás hay otro bucle que tiene que ver con los pensamientos, con las presuposiciones, con las ideas, ¿no? Con la concepción de sí mismo de la persona, y que cuando tú cambias eso, por lo tanto las acciones cambian, y por lo tanto cambian los resultados.
Atrás de eso hay todavía una parte más profunda que es la del contexto. En el coaching ontológico, si no estoy equivocado, ahí le pusieron la del ser. O sea, ser, pensamiento, acción, ¿no? Sí. Y pues sí, ese es como todo el contexto de la persona. Ahí no estoy seguro si Argyris toma en cuenta otros elementos fuera de la persona, pero tiene incluso que ver con la postura desde la cual estoy viendo todo, ¿no? Cómo soy. O sea, si yo soy una persona irritable, probablemente la manera en que alguien me diga algo me va a provocar una emoción que va a detonar una acción, ¿no? Pero si yo fuera una persona altamente cordial, detonaría otra forma de pensar y por lo tanto otras acciones muy distintas, ¿no? Entonces, son esos 3 niveles donde encuentro cierto empalme. Te voy a responder como en el restaurante, que dicen, ¿sabe qué, joven? Ese platillo no se lo manejo. De Argyris, sí manejo varias cosas, sobre todo me gusta la ventana esta, donde hay una columna izquierda y una derecha, y luego la propuesta que él tiene de cómo se va formando la construcción de la realidad, y entonces el lenguaje se tiene que adaptar, y efectivamente lo conocí en el ontológico, pero aunque no conozco específicamente esta de los 3 bucles, suena lógico, o sea, tiene sentido, y a lo mejor se me ocurre por un momento compartirte aquí en pantalla un modelo diferente, pero que también llega a ese punto, que es los famosos niveles lógicos, ¿no? Robert Dills, que es este señorcito, basado en las ideas de Gregory Bateson, en algún momento empieza a popularizar esta idea de que analices la situación que se está dando según estos niveles lógicos, ¿no? Lo clásico, como si fueran capitas de cebolla. Y entonces él dice que hay un primer nivel que es el ambiente, que es como la situación, el lugar, el espacio, el quién, el cómo, el dónde, que es lo más tangible, ¿no? Y que a eso se le suman las conductas. Llegan las conductas y empiezan a transformar el ambiente. Y a las conductas se le suman las capacidades. Según lo que la persona sabe y domina, impacta el tipo de conductas que tiene, ¿no? A las capacidades las están rigiendo las creencias y valores de la persona. A esas creencias y valores las rigen la identidad y finalmente, pues ellos utilizan el término espiritual que después, creo yo, que termina siendo hoy en día más correcto decir sistémico. O sea, ellos hablan así como, bueno, de entender que este individuo pertenece a algo mayor que sí mismo, que está inmerso en un universo. Y entonces, si yo pienso en esta pirámide, me parece que el coaching de acción es como muy útil para cosas que estén como en estos primeros 3 niveles. Ajá. Capacidades, conductas y ambiente, porque son muy tangibles, porque tienen que ver como con cosas que tienes que aprender o hacer, ¿no? Y que se pueden medir. Creo que lo ontológico quizás raye tantito en lo espiritual, pero sobre todo se centra en la identidad, en la mentalidad y a lo mejor un poquito en el aprendizaje, ¿no? Lo veo más aquí arriba. Y lo sistémico me parece que entraría en esto que ellos le llaman espiritual y la identidad. Entonces, lo padre, yo te digo, yo no había escuchado eso de los 3 bucles, pero lo que me doy cuenta es cómo finalmente las aproximaciones van llegando a esto de que las aportaciones son distintas, no contrarias, ¿no? Las aportaciones... Hay tantas personas que alucinan lo sistémico, ¿no? Ay, no, es que es muy complicado y entonces nunca vas a acabar. Y bueno, pues es que no es bueno para todo, como un taladro no es bueno para todo, ¿no? Es bueno para ciertas situaciones en las que no bastaban las preguntas clásicas de Whitmore, ¿no? O sea, donde Grow no nos daba suficiente, pues entonces necesitábamos meterle algo más. Entonces me encanta, me encanta. Entonces digamos que estos son los empates, ¿no? O sea, digamos... Ahora, déjame hablar un poco de los empates, de los desempates, perdón. Los desempates. ¿No? O sea, de dónde yo veo algunas divergencias y ahí saldrá una conversación bien rica, estoy asumiendo. Fíjate, basado en este modelo de Argyris que decía que me gustaría tomarlo de base para los dos, ¿no? Para las distinciones de tipo de coach que yo te hacía y las que tú estás haciendo o de tipos de coaching. Acción creo que hay un acuerdo, es decir, una parte en la que nos podemos fijar y que a lo mejor veríamos como la punta del iceberg es qué es lo que la gente hace, qué es lo que se manifiesta visible a todo mundo y que desde ahí se puede trabajar. Y entonces, si lo que haces no te trae el resultado que quieres, haz diferente. Creo que ahí estaría tu empate de lo que tú concibes como coaching de acción y que ellos estarían trabajando eso. Sí, ¿no? sí, sí. Luego abajo estaría...
las conductas y decir, pues, cambia tu enfoque, busca otra conducta, modela a alguien que está logrando el resultado que tú quieres, ¿no? Y sí, eso yo lo veo muy como de acción, como de coaching de acción. Así es. Luego vemos que hay un nivel que, aunque está vinculado con la acción, ya tiene que ver con cómo piensa y cómo es, ¿no? Aquí lo distingue Argyris. Cómo piensa y cómo es determina cómo piensa determina cómo hace. En el tuyo ahí veo que o el ontológico agarra los dos o deja libre una. En lo que tú estás, no estoy hablando del ontológico de Echeverría en este momento. No. Pero del yo lo tuyo. expliqué. Exactamente, de tu concepción, yo veo que o es uno, o es otro, o son los dos, ¿no? ¿Tú qué piensas ahí? Es decir, ¿el ontológico Pues mira, trabaja el pensar, el ser, o el ser y el pensar? Tal cual, tomando una de las 3 premisas de Echeverría, lo que él concluye es que tú eres la conversación que traes sobre ti mismo, ¿no? Porque como yo entiendo Echeverría, él reconoce, existen otras esferas del quehacer humano, las emociones y el cuerpo, ¿no? El cuerpo está ejecutando, las emociones están sintiendo, pero él dice, en última instancia, creo que la gente vive en su pensamiento, ahí es la parte de la que está consciente. En el lenguaje, entonces dice él, ¿no? Resulta que me defino, o sea, que importa al final más lo que yo me digo de mí, que lo que otros digan de mí o que lo que yo esté sintiendo o que el resultado que yo esté viendo. Yo puedo generar un montón de dinero y aún así después pensar que soy un perdedor, ¿no? O que fue un accidente o que no lo provoqué yo. Entonces, yo cuando exploro a detalle el tema de lo ontológico, lo que a mí me parece que aporta es justamente la importancia de la conversación que el coachee está teniendo con sí mismo y cómo, como si fuera una hemodiálisis, el hecho de que te lo platique a ti y tú se lo retornes limpiecito, por eso digo como si fuera una hemodiálisis, ¿no? Ya es que la hemodiálisis te sacan la sangre, la limpian y la vuelven a meter. Bueno, esa conversación que la persona tenía, como se la platica al coach, él se la filtra, se la regresa, no necesariamente con interpretaciones propias, pero sí ordenadita, y entonces tiene un efecto distinto en mi cabeza, cuando me escucho decir lo que me he estado diciendo a mí mismo. Entonces, fíjate. Entonces, creo que ahí el ser y la conversación que tenemos sí son lo mismo. O sea, yo pensaría que las dos cosas se están dando en ese nivel ontológico. Entonces, fíjate, desde donde yo lo veo, el sistémico no entra ahí, o sea, entra y no entra ahí. Entra Lo sistémico porque, no. Sí, no. porque es una categoría diferente, sí. que es mi posición frente al sistema. Pero independientemente de mi posición frente al sistema, yo puedo trabajar acciones considerando el sistema o no, o considerando solo el hecho específico en el que quiero trabajar, sin que sea multifactorial. Puedo trabajar mis pensamientos, puedo trabajar mi forma de ser, ¿no? Es decir, puedo recurrir a la herramienta ontológica para trabajar mi ser. Fíjate que todavía no método de coaching no directivo, ¿no? Sí. Estamos hablando nada más de algunos términos. Ajá. El coaching ontológico para mí aporta la mejora de esa conversación que yo tengo conmigo mismo. En cambio, el de acción mejora mis conductas. Por eso en tu cuadrante te salían 2 partes el sistémico. Ya. Porque digamos que para la persona, tú tienes en la parte exterior las acciones y en la parte interior el ontológico, y para la parte social o comunitaria, ¿no? Déjame ver, colectiva, tienes el sistémico. Por eso te salen 2, así, y donde además puede ser transversal. O sea, tú puedes trabajar acción con sistémico dentro de tu modelo, ontológico con sistémico, ¿no? O cruzarlos incluso, ¿no? Los 3, para que sea integral. Entonces. Sí, a lo mejor nada más, déjame añadir que así como quedó muy claro que desde el punto de vista de la acción, yo soy el que está haciendo y el resultado que obtengo, ¿ok? Desde el punto de vista que yo veo de coaching de acción, ¿cuál es mi identidad? Pues mi identidad se muestra en el resultado que logro. En cambio, en el ontológico, mi identidad se muestra en la conversación que yo tengo conmigo. En el sistémico, desde mi punto de vista, yo soy un elemento del sistema. O sea, ahí sí se vale que yo me presente contigo y te diga, oye Luis, pues tú no me conoces, pero soy el sobrino de tal y tal. Porque sí soy también, desde esa perspectiva,
el resultado de estos ancestros o esta historia, o soy el representante de la empresa, no sé quién, pues sí, la empresa es la que me está dando identidad, ¿no? Soy el gerente general de la planta de Toluca, ¿no? Ah, bueno, entonces la planta de Toluca es quien te respalde, quien te da identidad. Por eso creo que cada uno de ellos nos aporta un enfoque diferente a la visión y no siempre están de acuerdo. O sea, no, lo sistémico y lo ontológico no siempre colindan. Ahora, ¿No? fíjate el detalle, por lo tanto, una conclusión que saco, que para mí es interesante, es todo coaching entonces es integral. O sea, no puede haber coaching no integral. Por lo tanto, Estoy de acuerdo. o Estoy de sea, acuerdo que sí sucede, pero en mi experiencia, las personas que se entrenaron en una escuela ajá, creen que ellos son puristas. ¿Sí? Yo lo veo, por ejemplo, en los congresos de coaching, seanse digitales o sean presenciales. Este rollo como de preguntar, ¿y tú de qué escuela vienes? ¿No? Y según la conversación es como, ah, ok, ¿no? Entonces como que digo, no, pues no sabe, porque los buenos somos los de tal, ¿no? Sí, sí, sí. En cambio, yo creo que podríamos concluir, igual que tú estás diciendo, en una distinta proporción, Whitmore también tiene herramientas que son sistémicas. Por ejemplo, la rueda de la vida es una herramienta sistémica, porque te aporta una visión, ¿no? De las otras áreas. Es a lo que voy. Es en todo, ¿no? Es a lo que voy. Es que es Exacto. inevitable, o sea, los factores que tú has encontrado y que tú exploras y manejas y para los que tienes seguramente tus técnicas, tus métodos, son todos elementos presentes todo el tiempo. O sea, no veo yo solo un coaching de acción. No Claro. veo yo, como tú lo estás poniendo, solo un coaching ontológico, ni solo un coaching sistémico separado de los demás. Es decir, no veo una sesión de coaching donde la gente solo aborde la acción sin abordar el ser o el pensamiento, ni considerar a cómo es frente al mundo, ¿no? Que está viviendo. Claro. O sea, sería muy complicado. ¿Cuál sí podría ser la pequeña diferencia en cuanto a un entrenamiento? Que el que ya haya entrenado, por ejemplo, como ontológico, por haberse entrenado bajo ese paradigma, sí le da la mayor de las importancias a la transformación de la identidad y un poco va a despreciar el resultado externo, ¿no? El coach va a llegar bien presumido, esto, y va a decir, sí, pero no me importa saber cómo sientes que tú estás cambiando. ¿Qué nos dice esto de ti, no? Y así, en las 3 escuelas. Entonces, cuando yo entreno a una persona, procuro que vean que las personas que somos así como más voladas, que somos más filosóficas, todo, valoramos de manera natural más los rollos de, ay, cómo cambió su interior y cómo impactó. Y los que son más pragmáticos, pues valoran más los resultados externos. Como coaches, yo espero que mis alumnos le den la misma valoración, que incluso busquen mitigar su sesgo propio, que lo cachen, ¿no? Es lo que yo veo de tu sistema, es decir, que si le quitamos las palabras que ahorita tiene, tú lo que tienes es metodología para el trabajo de las acciones, el trabajo externo, ¿no? Metodología o simplemente tomar en cuenta para trabajar la parte interna, individual, y luego la parte externa, individual y colectiva. O sea, tal cual los cuadrantes que has, y sobre eso ya le pusiste unas palabras relacionadas con escuelas de coaching o tipos de coaching, ¿cierto? Ahora, déjame hablar del coaching no directivo. Entonces, en el coaching no directivo, la distinción que hacemos es, primero, la pregunta es, ¿el coaching es algo nuevo, no nuevo pues, pero es algo diferente a las formas de ayuda que tenemos? ¿O es lo mismo con otro nombre? Que es lo que empezamos diciendo, de a lo mejor lo que yo le llamo A, pues realmente es B, ¿no? Pero, y cuando yo me presento como coach integral, a lo mejor realmente soy un capacitador, ¿no? Ahorita dije palabras al azar, pero no estoy hablando de tu caso, ¿no? Sí, igualmente, sí. Alguien puede presentarse como entrenador en algo y también podría realmente estar haciendo mentoring, ¿no? Entonces, el uso de la palabra no garantiza la acción, la metodología. Entonces, primera pregunta, o sea, esto del coaching, ¿sí es algo diferente o es una palabra de moda? Lo que encontró Leo Ravier, que es el que detona lo del coaching no directivo, con base en las evidencias, trabajos, estudios y aportaciones de Whitmore,
de Galway, bueno, no solo de Whitmore, de Fine y de Alexander, que los tres son los grandes alumnos de Galway. Y de ahí, digamos, rastreando, para no hacerlo muy largo, hasta Sócrates. Ajá. Y lo que vimos en la plática es, sí, hay un espacio en las formas de ayuda que nadie está abordando. A eso nosotros le vamos a llamar coaching. A lo demás no. A lo demás puede ser un mix. Entonces, a partir de eso es, ¿qué es lo que hace para nosotros que el coaching sea coaching? ¿No? Y desde dónde está parado. La conclusión fue aquella práctica que estimule el conocimiento tácito, lo sistemice, logre el autoaprendizaje, ¿no? Logre el aumento del desempeño, logre incluso la transformación del ser, o sea, todo lo que los tipos de coaching has dicho, la alineación con el sistema, pero desde la no transferencia. Si lo logras desde la transferencia, entonces le vamos a llamar otra cosa. Entonces, no es tanto el resultado que obtiene el proceso del coaching, sino cómo lo hace para que para nosotros sea coaching, ¿no? Entonces, desde yo no decirle legítimamente al cliente qué hacer, sino que encuentre sus respuestas, vaya encontrando, estimule el músculo, pues, de lo que para nosotros es tácito, ese es nuestro universo llamado coaching. Por lo tanto, si te fijas, o sea, aquí la parte de los empalmes y desempalmes es que todo lo que tú abordas, nosotros también lo podemos abordar, pero la diferencia es que es mediante la no directividad. Sí, déjame entonces hacerte como lo que yo saco de esto, ¿no? Creo yo que así como yo me enfoqué en el tema de la corriente, ¿no? Es decir, a mí me interesó que existían estas tres corrientes. Ajá. Me parece que Leonardo se enfocó en el método. O sea, lo que él estudió con mucho cuidado fue, claro, es que hay pequeñas maneras de aplicar esto que son diferentes y que te pueden sacar. Entonces, por ejemplo, yo pensaría que esa maravillosa ocasión en la que tú nos platicaste que se trata esto del coaching no directivo, me encantó, me cayó de muchos 20. Ya tengan como un testigo, como un espejo. Entonces, no importa si están haciendo coaching de acción, ontológico, sistémico, yo creo que en mi modelo estamos de acuerdo con esa idea de que no debe haber transferencia. Quizás con el tema de las excepciones, ¿no? Ya sabes, si no hay excepción a la regla, pues con menos rigidez que en el modelo de ustedes, ¿no? El decir, bueno, ¿y cuándo se va en eso? Exacto, porque yo no le estoy dando tanto peso. Pero yo diría que en un 95% yo invito a mis alumnos a que aprovechen esa oportunidad que solo el coaching ofrece, que es la de ser el espejo transparente frente a la persona, ¿no? Entonces, lo que creo es que así como todos los modelos son mejorables, si alguien intentara criticar la propuesta de Leonardo, diría, ¿no te parece demasiado rígido al tratar de que no haya nada de transferencia? Y seguramente él diría, bueno, sí, ¿no? Hay ocasiones, así como Freud de pronto dijo, bueno, un cigarro a veces es un cigarro, ya no me lo tomen tan literal. Ajá. Yo creo que lo que la gente podría criticar fácilmente de mi modelo es, claro, como quisiste hacer un modelo con lo mejor del ontológico, del sistémico y del de acción, entonces quienes salen son como un médico general, no son expertos de ninguno de los tres modelos. Así Ajá. es, ¿no? Y yo digo, sí, tienen razón. Sí, yo he visto en alumnos que son muy exitosos, que después de haber tomado el curso conmigo, se fueron a alguna escuela de uno específico, ¿no? Y como que se hicieron, como si hubieran hecho su especialidad. Entonces, sí, yo lo que creo, y por eso también puse esa lámina como mi primer lámina. A mí me encantó todo lo que tú nos compartiste y estoy de acuerdo con las ideas. No se me ocurre una manera de cuestionarlas. Lo que creo es que el énfasis estuvo en el método, ¿no? Así es. El énfasis estuvo acá. Y habrá, yo estoy seguro, quienes su tema es los temas, ¿no? Así de que nosotros somos la mejor escuela de coaching de ligue, ¿no? O somos la mejor escuela de coaching tanatológico. A ver, pero esa parte, o sea, es inevitable, o sea, es decir, el hecho de que tú le estés dedicando tu tiempo y tu vida a lo que estás haciendo, obviamente lo que me dices es que para ti eso es lo mejor que existe, si no se lo dedicarías a otra cosa. Entonces, cada quien lo que hace y profesa
lo que está haciendo es dándole un voto de confianza a que esa es la mejor metodología que conoce, hasta que a lo mejor encuentre otra y decida agregar o demás, pero así es esto de la vida. Déjame enseñarte, ahora sí que la misma inquietud que tú has presentado en esa lámina desde otra óptica. Mira, esto es una elaboración mía con base en los trabajos de Leonardo, o sea, no es idéntico, ¿no? Entonces, fíjate, yo lo que distingo, de nuevo, es que hay enfoques que distinguen las metodologías, como premisas, ¿no? Entonces, el ontológico o sudamericano, que le podríamos llamar simplemente porque de ahí son los fundadores, pero no es porque solo haya eso en Sudamérica, ni porque solo los ontológicos estén en Sudamérica, es que buscan la transformación del ser, ¿no? Y hay una posición filosófica del ser humano como un ser lingüístico, o sea, que el ser humano se crea y se recrea a través del lenguaje. Deja en segundo lugar, si no es que olvida y desprecia todo lo que tiene que ver con lo físico, con lo biológico, con lo determinista, digamos, ¿no? De la modernidad. Pues es una posición más postmodernista. Y lo que ellos buscan es el desplazamiento ontológico. Esas son palabras del ontológico. Luego, esta es una categoría complicada para mí, pero, o sea, complicada porque tiene tantas manifestaciones, pero el hilo que encuentro es el de los resultados extraordinarios. Fíjate que para mí, tiene empate con lo que tú llamas coaching de acción, ¿no? Sí, totalmente. Pero, por ejemplo, y metes a Whitmore, que para mí no entraría ahí, ¿no? Entonces, es la parte, te digo, de las visiones. Y ahí lo que se busca es esta relación de soporte coach-cliente y el uso de los medios necesarios, ¿no? Como de las herramientas que pueda tener el coach para que el cliente pueda lograr lo que quiere. Por eso es como pues, pragmático, ¿no? A por ejemplo, Leo le llama utilitarista. Y le llama utilitarista porque es el medio, o sea, el uso de los medios para lograr el fin deseado, ¿no? Yo le he seguido llamando pragmático porque yo he visto que a los coaches que yo distingo como pragmáticos no les gusta que les digan utilitaristas, ¿no? Entonces, por respeto, digamos, por no herir susceptibilidades, ¿no? Y que en una de sus orillas entraría ahí incluso estos como campamentos transformacionales que son muy directivos, que son muy de empujarte y de órale, pues haz la llamada y muévete y así, y que contradice muchas de nuestra definición de lo que es el coaching. Para mí eso ya no sería coaching. Sí, ¿no? Tú ponías ontológico o transformacional. Para mí, incluso, y lo he escuchado de palabras de los ontológicos, ellos se distinguen de los transformacionales y de los coercitivos, pero sí que hay un vínculo hereditario y tiene que ver con la historia de Erhard, de sus cursos, con Selman, con Leonard, ¿no? O sea, ahí hay una mezcla. Vaya, hasta Tim Galway por ahí aparece, ¿no? Porque sí convivieron al mismo tiempo, pero hay ciertas prácticas y herencias que se quedaron en la escuela ontológica y algunos de los que salieron de los cursos de Erhard o de los cursos ontológicos empezaron a llevar estos cursos transformacionales. O por ejemplo, nada más déjame añadirte ahí otra cosa que agregaría a esa idea que tú dices es, en estos grupos transformacionales en países como el nuestro, cuando lo quieren hacer como con mayor respaldo, lo que yo he notado es que se forman como coaches ontológicos. Es que o sea, es justo lo que decía hace rato. Es el que les ha funcionado, ¿no? Cuando te invitan a ti a dar una conferencia motivacional, te presentan como el coach Cuautli Arau. Pero no es porque vayas a hacer coaching. Entonces, muchos de estos cursos transformacionales tienen coaches ontológicos o formados en la ontología, pero no hacen coaching ontológico. Toman principios pero es que acordémonos que el libro se llama Ontología del Lenguaje, no se llama coaching ontológico. O sea, es una posición filosófica que, sumada a las técnicas de transformación que conoció Echeverría con Flores, digo, con Erhard, con Olaya en su momento, pues derivó, pero en la interpretación de coaching que había en ese momento, que eran entrenamientos, ¿no? Para el desarrollo humano. Fíjate, entonces aquí hay 3 metodologías distintas y la distinción está en sus enfoques y por lo tanto, como el enfoque de lo que yo entiendo que hace el coaching es distinto, las prácticas son diferentes. Hay otras disciplinas que yo he puesto abajo, si te fijas, que no son coaching, son otras disciplinas, ¿no? Y ahí entra el pensamiento sistémico.
¿no? Sí. Pero eso no es coaching, como tú bien dijiste. Ahora fíjate qué pasa. La PNL. Y la PNL. Que nació, como también es otra de estas cosas que nació en las mismas épocas y casi con los mismos autores, yo digo que es prima del coaching y como a la prima se le arrima, pues terminaron ahí, hay cursos que son así, ¿no? Coach y programación neurolingüística, ya como si fueran un mismo modelo. Claro, cuando dicen coaching con PNL, para mí, coaching yo no puedo entenderlo como coaching de autoaprendizaje porque la PNL es totalmente directiva, o sea, de lo que se trata es que el que ejerce la PNL programe a la otra persona, entonces, de aquí para allá. Entonces, fíjate lo que pasa en la siguiente lámina. Aquí está, cuando yo hablo de nombre comercial es lo que tú llamas temas. Ajá. Más o menos. Es decir, cómo se llama allá afuera y que hay como muchos nombres, ¿no? Y ahí podríamos poner una gran cantidad. Pero para mí, o sea, es como si me dijeras aspirina, ¿no? Bueno, aspirina, dime qué es. Es ácido acetil salicílico. Ok, entonces lo que me importa es el ácido acetil, porque a lo mejor se puede llamar de otra manera, pero si yo sé que es ácido acetil, sé que no es paracetamol y sé que no es ibuprofeno. Son cosas diferentes y tienen consecuencias diferentes. Ahorita con la de la pandemia, tú sabes que no podías tomar, ¿cuál era? Ibuprofeno, que se dijo con el COVID, ¿no? Que tenías que ser paracetamol, por ejemplo. Y fíjate, pero dices que los dos sirven para lo mismo, ¿no? Porque así te dicen, ay, oye, ¿tienes una aspirina? No, tengo paracetamol, tómatelo. O tengo ibuprofeno. Y te lo tomas indistintamente porque te da el mismo resultado. Pero en este caso específico, si uno te lo tomabas, decían, no sé si sea verdad, te mataba. Entonces, ahí está la importancia, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes las corrientes hasta arriba, las metodologías. Después tienes el objetivo, que puede ser personal o profesional. Sí. Que en última instancia, cuando tú sabes que todos los objetivos son personales, porque el trabajo es parte de la vida, pero cuando es para el trabajo, existe un tratamiento diferente a veces porque hay un tercero implicado en las empresas, que es el sponsor, es el patrocinador, ¿no? El jefe, el de recursos humanos, y tiene un interés y por lo tanto hay que tomarlo en cuenta para el objetivo, que cuando es personal, pues es la persona, normalmente, ¿no? Entonces, vale hacer una distinción. O como en los temas sistémicos, que sí hay como reglas, pequeñas diferencias entre cómo opera un sistema familiar y uno organizacional, ¿no? Por ejemplo. Cómo uno defiende la tradición y el otro busca la innovación y así. Entonces, por ejemplo, no es que no se puedan, pero sí hay una pequeña distinción, claro. Exacto. Ahora, fíjate que el cliente puede ser individual, de grupo o de equipo. ¿Te fijas que tiene que ver con tu esquema? O sea, del externo, del interno, del colectivo, ¿no? Y del individual. Nada más presentado de otra manera. De tal manera que aquí uno podría hacer el caminito, ¿no? Y un life coaching, esa es la aspirina, digamos, ¿no? Ok, ¿cuál es el contenido? O sea, me quita el dolor de cabeza. Ajá, ¿cuál es el contenido? ¿Es ácido acetil? ¿Es paracetamol? ¿Es ibuprofeno? ¿O qué cosa es? Tú perfectamente podrías hacer lab coaching con coaching ontológico, personal, ¿no? Con una sola persona, ¿no? O sea, sigues ese caminito y te da esto. Exacto. Pero si ese caminito es personal, pero es en grupo, pues ya es un coaching familiar. O un coaching de pareja, por ejemplo. Tiene sentido, ¿no? Sí, 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 sí estoy entendiendo Y lo mismo podría ser en esta vía, digamos. Podrías quedar acá y lo mismo, déjame cambiar ahí el color para que se distinga más, puedes llegar por esta vía, al mismo coaching. Pero van a ser 3 coaching familiares bien distintos. Sí, o life coaching bien distinto. O life coaching, o el que me digas aquí. Y yo es lo que, porque muchos coaches me dicen, bueno, ¿tú qué haces? ¿Coaching ontológico o coaching ejecutivo? Yo, pues no son cosas necesariamente distintas, ¿no? Claro. Y si digo, no, yo hago coaching ejecutivo, pero eso no dice qué metodología utilizo, ¿no? Claro. Entonces yo digo, yo coaching ejecutivo con metodología no directiva. Entonces, a mí por lo pronto me ha servido esta distinción, ya voy a quitar la pantalla, para verlo desde esta otra óptica, digamos. Sí, sí, en ese sentido, digamos que lo que me gustaría concluir es que en el coaching no directivo puedes pasar por todos los aspectos de tu matriz de Wilber y ser no directivo y no ser ontológico. Exacto. Y no ser de acción.
porque la metodología se mantiene unificada. Simplemente el cliente ahora le interesa hablar de lo que tiene que hacer. Es más, en la misma sesión, cuando utilizas el Grow y estás en la última parte, en la del Will, estás hablando qué acciones vas a emprender. Entonces, ya sería coaching de acción, digamos, ¿no? De alguna manera. Pero cuando estás en la R, en realidad, y exploras, ¿no?, tu postura frente al problema, pues podría ser coaching ontológico, ¿no? O sistémico. O, a ver, se me ocurre que en la parte de explorar estás como queriendo ver el todo. A lo mejor el ontológico, obviamente cabría ahí, pero se me ocurre que podría tener énfasis en la parte de las options, porque estás como queriéndote entender qué sí puedo hacer, qué no puedo hacer, y empieza a colindar con la acción, porque sabemos que se tiene que llevar el will, ¿no? Entonces, exacto. Pero esto no pasa en realidad, es decir, yo en mis sesiones no es que recurra al ontológico para una parte del Grow ni nada, sino yo me quedo en el no directivo, paso por todo esto y abordo todos estos mismos escenarios. Lo que entiendo es que tu propuesta lo que dice, a ver, hay un tipo de coaching que se ha enfocado y se ha especializado para esta parte, ¿no? Hay otro que se ha especializado para esta parte. Su enfoque y su interés está aquí y no le hace tanto caso a lo otro. Por ejemplo, el de acción no le haría tanto caso al ser, ni a la alineación con el entorno. Eso es lo que yo entendería, sino que en las acciones. Y bueno, esa es la parte del contraste que quería poner sobre la mesa, que creo que ya está plenamente dicha. En ese sentido, algo también que me llamó la atención es, por ejemplo, si el cliente está trabajando algo espiritual. Es que es curioso. Nos vamos otra vez al tema de que son temas, ¿no? Si trata algo espiritual, pero eso espiritual al final se convierte en un objetivo tangible, es de acción, ¿no? Okay. O sea, por ejemplo, es que yo siento que mi casa está llena de malas vibras. Ajá. ¿Okay? Entonces la persona lo ve como un tema ahí espiritual que tiene que ver con energías y cosas. Y entonces la persona pues va a tener que llevarse una serie de acciones externas con las cuales va a resolver eso, ¿no? Si el tema espiritual es que yo pues trato de ser una persona congruente con mis valores cristianos, no sé qué, pero en los momentos en que mi trabajo me obliga a tal cosa, siento que no. Entonces es un tema ontológico, es un tema de cómo yo me estoy articulando mi identidad en función de estos dos principios que son importantes los dos, ¿no? Y si fuera casi la clásica historia de que yo me quiero casar con un cristiano, pero vengo de una familia islámica, ¿no? Pues ahí sería como sistémico, porque el problema está entre la alineación de lo que yo me estoy proponiendo con lo que se espera de mí dentro de un sistema y cómo estoy tratando de evitar convertirme en la oveja negra. Entonces creo que un tema espiritual, igual que un tema de dinero, al final depende, yo por eso el énfasis para mí, o sea, en la práctica más bien, más que el énfasis, en la práctica, cuando la persona está explicándome a qué vino, ahí es donde por sus palabras yo empiezo a sentir que me voy a cargar un poquito para acá. Eso es a lo que me refiero. Y entonces, ¿qué es lo que yo noto? Uno, que la persona o viene con un objetivo así bien clarísimo, ¿no? Luis, me dijeron que tú entrenaste al gerente no sé qué y que duplicó sus ventas. Quiero que tú seas mi coach, ¿no? Entonces, como que lo tiene así mega claro allá afuera, ¿no? Dos, que te señala que el obstáculo es él, ¿no? Te dice, mira, ya tengo 3 años con el negocio y la verdad es que está muy bien y es una gran oportunidad y tengo la exclusiva y no sé qué, pero yo no sé qué me pasa, que de pronto yo mismo no voy o me saboteo o que tengo así como arranques. Entonces, cuando la persona me está platicando de lo que se ha dado cuenta de sí mismo, ahí en esa conversación es que yo percibo que va para ontológico. Sí. Y la que más me encanta es la tercera opción, ¿no? Cuando la gente te dice, mira, no estaba muy seguro si venir contigo o iba a ir a Caquemaco a que me hicieran una limpia, porque te voy a decir qué pasa y tú me dices cómo se resuelve esto. Llevo ya 6 meses haciendo la dieta, creerás que he bajado 1,5 kilos en 6 meses. Mi hermana hizo la misma dieta y bajó 18 kilos, mi prima no sé qué. Entonces, ¿cómo puede ser que esto sea así de absurdo, no? ¿Cómo puede ser si me robé de la competencia a todo su equipo de marketing y están haciendo la misma que sea y no da el resultado, ¿no? Pues cuando, a mí me gusta decirlo, cuando la gente usa mucho el no entiendo, no sé, para mí esa es señal de sistémico. Porque
hacer coaching sistémico a veces parece hacer coaching con Ouija, ¿no? O sea, a veces parece que estás como pidiéndole al oráculo que te reporte algo y por ejemplo, las constelaciones, ¿no? Te revelan cosas que el coachee sabe, pero no sabe que lo sabe, ¿no? Y ya sabemos tú y yo que no se trata en verdad ni de una posesión ni de una canalización, pero sí surge información que pareciera que surge como del más allá. Entonces, lo que creo es que el tema puede ser el que sea, es más bien en qué está la persona en este momento. En la práctica, yo lo que he visto es que mucha gente que por primera vez llega a coaching, normalmente llega con un objetivo externo. Entonces, a lo mejor la primera sesión, la segunda sesión, son así de, ¿cómo le hago para bajar 5 kilos? O quiero correr mi primer maratón, ¿no? Y la onda está muy allá afuera. Pero conforme va intentando hacerlo y va cayendo en cuenta de que no está viendo el resultado que esperaba o que se saboteó, ahí es donde empieza a veces a irse hacia lo ontológico porque se da cuenta que el enemigo es él, o a veces empieza a ir hacia lo sistémico porque si está haciendo lo que tendría que hacer, ¿por qué no ve el resultado? Entonces, para mí sería muy raro que en la primera sesión se usaran herramientas de esas dos corrientes. Yo pienso que se van campechaneando. Y también me encantó lo que dijiste hace ratito, porque es cierto que en la misma sesión puede haber un poco de todo, un poquito, y al final la importancia de terminar con que sí hay algún plan, ¿no? O sea, ok, ¿qué te llevas? ¿Qué vas a hacer después de esto? Porque si no, para mí, no sería coaching. Si la persona al final de la sesión no se llevó algunos compromisos autoimpuestos, no de que el coach le dejó tareas y que no sé qué, porque ahí estoy de acuerdo con el tema de que eso está mal. Si yo le dejé las tareas, entonces ya no fue coaching, ¿no? Ya fue una especie de mentoría o algo. Entonces, si no hubiera esa parte, no hubo coaching. Tiene que haber acción. Entonces, no importa si fue sistémica principalmente la sesión, en algún momento va a haber acciones. Sí, entonces, Entiendo. Es que hay muchas cosas y estoy pensando cómo gestionar los últimos minutos que tenemos. Yo quiero aprovechar este momento para decir algo. Sí. Yo quiero estudiar coaching no directivo, pero lo quiero estudiar contigo porque yo no sé cómo lo enseñe Leonardo, ¿no? Sí, te prometo, ahora sí que mi tarea, la vez pasada que platicamos, me quedé con el pendiente de sus libros, los anoté y nada más porque ya sabes, tengo otros libros que voy a la mitad, pero ya sé en qué momento les toca. Pero por lo pronto, me gusta cómo explicas tú, así es que por lo pronto ya tienes un alumno que tiene muchas ganas de aprender, porque yo soy de la idea de que el día que creamos que ya somos top masters, ya valimos gorro, ¿no? Y yo creo que tengo muchas distinciones que hacer contigo y estoy seguro que me van a caer muchos 20 y eso me encanta. Muchas gracias. Quiero decirlo en este momento, para que quede aquí el testimonio. Aquí el testimonio. Buenísimo. Te agradezco y platiquemos lo que yo te pueda contribuir, tómalo con todo gusto, ¿no? A mí, si algo me gusta es platicar de estas cosas y demás, y sobre todo como lo estamos haciendo, o sea, que nadie busque imponer su verdad sobre el otro, simplemente, pues esto es lo que a mí me ha funcionado y por eso lo hago así, ¿no? Dime a ti, de repente yo agarro esto, ¿no? Entonces, ¿qué elijo de todo esto que tengo acá? No, me quedo con varias cosas, Cuau. Me quedo con varias cosas. Me gustó mucho, porque no lo había considerado así, o sea, sí, para mí fue como novedoso, que tu interés y tu enfoque estuvo en por dónde está pasando el cliente. Me parece que es muy congruente, porque nosotros nos dedicamos al desarrollo del otro, no solo el desarrollo propio. Entonces, me parece totalmente, pues sí, congruente que algo en nuestra metodología, bueno, no algo, mucho, y los principios es centrarnos en el otro, en qué está pasando, ¿no? Obviamente también tenemos que considerar, pues, lo que yo tengo que hacer frente a eso que le pasa al cliente, ¿no? Pero esa primera mirada, yo creo que viene muy bien. Como te decía... y a los conflictos internos que eso te lleva. Por ejemplo, el coachee está interesado en algo y en tu cabeza pasa la idea de, no, pero debería de enfocarse en otra cosa, ¿no? Entonces, así como a los coaches al principio, porque después ya lo entiendes, al principio te resistes mucho con el tema de no dar consejos, también
hay todo un juego de aprender de veras a servir, ¿no? A decir, estoy para esta persona, y yo puedo tener una idea de que por acá sería más rápido que esto, pero la persona tendrá su proceso de aprendizaje. Y me encantó algo que reforcé o que tú lo pusiste en las mejores palabras que yo he escuchado. En este proceso del autoaprendizaje, la persona tiene que estar dispuesta a fallar y aprender de su fallo, y por lo tanto, el coaching es una metodología que tiene que existir en un contexto donde los riesgos no sean demasiado altos. O sea, si la persona, por la decisión que va a tomar frente a ti, va a echar a perder una industria o va a destruir a su familia, pues el coaching a lo mejor no es la mejor opción, ¿no? Porque es demasiado el riesgo que se está llevando. Aquí lo que queremos es que la persona aprenda, y eso implica fallos, ¿no? Sí, no, es que no, y también eso es de Argyris, o sea, no, para Argyris por lo pronto, el aprendizaje no se puede dar si no te equivocas. Porque exacto, si no te equivocas, entonces ¿qué puedes aprender? Solo puedes confirmar lo que ya sabías, ¿no? Y es esta misma premisa que te llevó a ti a estudiar sobre coaching, ¿no? O sea, es decir, exacto, si tú hubieras entrado confirmando todo lo que ya sabías, pues no hubieras aprendido nada, nada más hubieras dicho, sí, el coaching es despreciable, pero exacto, aprendiste, ¿no? Entonces, pues te agradezco mucho, Cuautli, este espacio que nos hemos dado. Me llevo, te digo, cosas muy útiles, muy buenas, sobre todo un buen momento que siempre es bueno estar, ¿no? Como estirando la mente y exponiéndonos a ideas distintas, y espero que no sea la última ocasión. ¿Tú cómo te la pasaste? Me la pasé muy bien. Me parece que aprendí mucho la otra ocasión que platicaste con nosotros, y en esta ocasión también. Me encanta la manera en que graficas las cosas. O sea, por ejemplo, este esquema que pusiste, me lo llevo, me gusta, te lo pido. Sí, con todo gusto. Y yo creo que esta actividad es un ejemplo de las actitudes y actividades que van a beneficiar y fortalecer al coaching como actividad a futuro. Porque también parte de por qué yo sentía que el coaching era algo negativo era porque yo escuchaba a los coaches hablar mal de los otros coaches, ¿no? De por qué mi escuela sí es la buena y la tuya no. Entonces, para mí, eso ya decía, pues no. Pero la verdad es que esa es una mala costumbre de muchos oficios. Todo, del ser humano. George Carlin, que es un cómico que a mí me encanta, tiene un beat donde dice que los fanáticos religiosos llegan con otro y dice, ¿crees en Dios? No, ¡pum!, lo matan. Llegan con otro, ¿crees en Dios? Sí. ¿Crees en mi Dios? No, ¡pum!, ¿no? Exacto. Sí, ¿eres coach? No, entonces no sirves. Psicólogos que desprecian las distintas corrientes, lo vemos en los temas de lo que sea, ¿no? De tecnología, porque este es bueno. Y entonces yo creo que, como bien dices, no es que, como a veces decimos, en el fondo todos estamos de acuerdo. No, a veces sí tenemos desacuerdos, pero es desde cómo se comparten las cosas que podemos aprender, e incluso decir, bueno, quizás lo que pasa es que en cierta circunstancia es correcto lo que tú estás diciendo, ¿no? Y sigue siendo correcto esto otro en esta otra circunstancia. Entonces, me la pasé muy bien, aprendo, que eso me gusta, y te agradezco mucho que me hayas dado la oportunidad de compartir con tu comunidad esta idea. A lo mejor, como tú me estás diciendo que ese 20 en particular te gustó, pues también ellos de pronto digan, oye, está bueno. Tráete al Cuau para que también nos complemente por acá algo, ¿no? Entonces, seguro que sí. Me gusta hermanar las escuelas. Me gusta, seguro que sí. Y yo creo que por lo pronto yo quisiera cerrar con que, independientemente de todo lo que hayamos platicado, lo más valioso para mí es el ejercicio de contraste de ideas. De nuevo, no de imposición. Es un ejercicio que tenemos que hacer todos los seres humanos a diario, porque recuerdo que un profesor me decía que está muy fácil querer desafiar las ideas que son contrarias a las de uno. Lo que es realmente difícil es desafiar las propias. Claro. Ese es el mayor reto, ¿no? Porque una vez que una idea ya se te instala, hay una frase que dice, es más fácil cortarte la cabeza que cortarte la idea, ¿no? Y en una de esas no está bien. En una de esas estaba bien para un contexto, como dices, o para un momento, o frente a unas circunstancias, o frente a una óptica. Pero en este mundo cambiante, tenemos que estar actualizándonos como las apps, ¿no? Que se actualizan todo el tiempo. Tenemos que estar actualizándonos. Yo les compartía que yo no inicié como coach. Mi tema en el desarrollo humano era el autoconocimiento. Es de lo que más años me he metido. Y en particular,
el primer curso que yo di en la vida era sobre creatividad, ¿no? Porque además como vengo de una familia de artistas y eso era como lo natural, que yo hablaba de ese tema. Y entonces quiero compartir una idea que es compatible con la que acabas de decir. Yo les decía a las personas, creatividad en ti es que hagas cosas que son poco comunes a ti. Porque cuando vemos a un punk, ¿no? O a un tatuado, o cuando vemos a un artista, decimos, ¡qué creativo! Pero lo que ustedes no saben es que esa persona así es diario. Y por lo tanto, no es creativo para la persona, para ti, porque es distinto a lo que tú acostumbras. Entonces, creatividad en ti es hacer aquello que casi tú no harías, que iría como en contra de tu sentido, porque ahí es cuando de veras estás ampliando tu proceder. Entonces, bueno, yo creo que es bien importante que en ningún momento nos la creamos, que en ningún momento la soberbia nos gane. O sea, recordar el yo solo sé que no sé nada para que todos los días estemos dispuestos a aprender. Te agradezco mucho, Luis. Muchas gracias a ti, Cuau. Un abrazo.